Vamos a ver razón y proporción. Lo primero que vamos a ver es la noción de razón y para eso vamos a diferenciar entre fracciones y razón. Fracciones es cualquier par ordenado de números entero, como hemos visto, cuya segunda componente es distinta de cero, mientras que razón es par ordenado de cantidades de magnitudes. En este caso, cada una de estas cantidades vienen expresadas mediante un número real y una unidad de medida. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre las fracciones y la razón? Pues la diferencia que tenemos con las fracciones es que las razones van a comparar entre sí objetos heterogéneos, es decir, objetos que se miden en unidades diferentes. Por ejemplo, 3 jamones por 145 euros. Vemos que son unidades diferentes. Jamones con euros. En cambio, las fracciones se usan para comparar el mismo tipo de objetos. Entonces decimos 2 de 3 partes. Es decir, de 3 partes cogemos 2, pero del mismo tipo de objeto. Algunas razones no se representan con notación fraccional. Por ejemplo, 10 litros por metro cuadrado, como se ve, no se ha representado en notación fraccional. Y las razones se pueden designar mediante símbolos distintos a las fracciones. Entonces, por ejemplo, la razón 4 a 7 se puede poner como 4, 2 puntitos 7 o 4 con una flecha 7. Como veis, son símbolos distintos a los de las fracciones. O 2 puntitos o una flecha. En las razones, el segundo componente puede llegar a ser 0. Por ejemplo, en una bolsa de caramelos, la razón de caramelos verdes a rojos puede ser 10 a 5. Es decir, que de cada 10 verdes tenemos 5 rojos. Pero también podríamos decir que es 10 a 0, es decir, que todos son verdes. En cambio, en una fracción, esto nunca puede ocurrir. La segunda componente nunca puede ser 0. Una fracción no puede ser el denominador 0. Porque aquí, como estamos viendo, en las razones no se trata de hacer ninguna división por 0. Las razones no son siempre racionales. Por ejemplo, si tenemos la razón de la longitud de una circunferencia a su diámetro, C como longitud de una circunferencia, partido entre su diámetro, esto daría el número pi. Entonces esto no es racional. O la razón de la longitud de la diagonal de un cuadrado a la longitud de su lado es raíz cuadrada de 2. Entonces, esta es una diferencia esencial entre ración y fracción, porque ya vimos que las fracciones siempre eran cocientes de números enteros. Entonces, nunca podía dar un número irracional. En cambio, las razones, como hemos dicho, no son siempre números racionales, pueden dar un número irracional. Como el número pi, al dividir, por ejemplo, la longitud de una circunferencia entre su diámetro. O la razón de la longitud de la diagonal de un cuadrado a la longitud de su lado, que es raíz cuadrada de 2. Las operaciones con razones no se realizan de la misma manera que las fracciones. Por ejemplo, 2 aciertos sobre 5 intentos, 2 sobre 5, seguidos de 3 aciertos sobre 7, 3 sobre 7, se combinan pues para producir. Al final, ¿qué tenemos? 5 aciertos, ¿no? Porque teníamos 2 aciertos sobre 5 más 3 sobre 7, total tenemos 5 aciertos sobre un total de 12 intentos. Como veis, la suma de razones no se hace igual que la suma de fracciones, donde habríamos tenido que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Vamos a ver lo que son ahora series proporcionales. Entonces, series proporcionales nos referimos cuando tenemos relaciones entre cantidades de dos magnitudes, de tal modo que las cantidades de una de ellas se obtiene multiplicando por un mismo número las distintas cantidades de la otra. Aquí tendríamos, ¿no?, una serie de proporcionales. Una barra de pan, 0,3 euros. 2 barras de pan, 0,6. 3 barras de pan, 0,9. ¿Qué estamos haciendo? Multiplicando 1 por 0,3. 2 por 0,6. 3 por 0,9. Como veis, estamos haciendo que las cantidades de una
de estas magnitudes se obtiene multiplicando por un mismo número las distintas cantidades de la otra. En este caso estamos multiplicando por 0,3 siempre las barras de pan. Y así obtenemos el precio. Pues en general podemos decir que dos series de números con el mismo número de elementos son proporcionales entre sí si vamos a encontrar un número real fijo K, al que le vamos a llamar razón de proporcionalidad, que va a permitir escribir cada valor de la segunda serie como producto por K de los valores correspondientes de la primera serie. En este caso, tendríamos que este número real fijo K, que se llama razón de proporcionalidad, sería 0,3. Lo que hacemos es multiplicar por 0,3 el número de barras de pan y obtendríamos el precio a pagar. Proporciones. Pues bien, cuando en la situación considerada solo intervienen dos pares de números que se corresponden, entonces dice que se establece una proporción. Por ejemplo, a 21 le hacemos corresponder 6, y a 28 le corresponde 8. Entonces, en este caso, 6, ¿a qué es igual? A 21 por 2 séptimos. Y 8, ¿a qué es igual? A 28 por 2 séptimos. Entonces, esta serie de números se podrían poner de esta manera. Entonces, decimos que forman una proporción. Y esa proporción se escribe en la forma de igualdad de dos razones. 6 partido 21 es igual a 8 partido 28, ¿no? O también 6 partido 8 es igual a 21 partido 28. Lo que estamos escribiendo es estas relaciones en formas de fracción. Entonces, una proporción aparece en general bajo la forma de una igualdad de dos fracciones y en consecuencia pues el producto cruzado de los numeradores y denominadores serán iguales entre sí. Entonces cualquier cambio de disposición que hagamos entre los cuatro números de forma que forman una proporción que no modifiquen los productos cruzados de los numeradores y denominadores entre sí va a dar lugar a una nueva igualdad de fracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí, como ves, voy a hacer cambios en la disposición entre los cuatro números que forman la proporción. Y siempre, ¿vale?, que no va a modificar los productos cruzados, pues va a dar lugar a una nueva igualdad de fracciones. Como veis, aquí el producto cruzado sería A por D igual a B por C. Ahora he cambiado, ¿no? Y he puesto D partido B igual a C partido A. Pero el producto cruzados, ¿no?, como es el producto cruzados de los numeradores y denominadores, entre sí es el mismo, ¿no? Entonces, D por A es igual a C por B. O A por D es igual a C por B. O D por A es igual a D por C. Entonces, veis que cualquier cambio de disposición entre los cuatro números que forman una proporción y que no modifiquen los productos cruzados, pues dan lugar a una nueva igualdad de fracciones. Y se sigue manteniendo esa proporción. Vamos a ver ahora lo que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, estas magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra debe quedar multiplicada o dividida, depende de lo que hayamos hecho anteriormente, por el mismo número. Aquí tenemos estas magnitudes son directamente proporcionales. Botes de leche, yo voy a hacer una receta y por cada bote de leche condensada necesito 3 limones. Entonces, si yo tengo 2 botes de leche condensada, necesitaré también el doble de limones. O sea, si doblo el número de botes de leche condensada, doblo el número de limones. Si triplico el número de botes de leche condensada, triplico el número de limones. Entonces, en general, tenemos una magnitud M, que en este caso correspondía antes a la leche condensada, y una magnitud M' que podía corresponder a los limones, ¿no? Entonces, para una cantidad A de la magnitud M tenemos A'. Para B
tenemos B'. Para C tenemos C'. Para D, D'. Entonces, nos damos cuenta, aquí lo podéis ver, que 1 partido 3 es lo mismo que 2 partido 6, es lo mismo que 3 partido 9, igual que 4 partido 12. Entonces, si son directamente proporcionales, lo que va a pasar es que A partido A', es igual a B partido B', igual a C partido C', puntos suspensivos, la última pondríamos, y partido X igual a K. Entonces, la relación de proporcionalidad directa entre dos valores correspondientes cualesquiera, X e Y, se expresa mediante la ecuación igual a K por X, donde K es igual a Y partido por X. ¿Lo veis? Si yo quiero hallar Y que hallamos, pues la X pasaría multiplicando a otro lado de la igualdad y sería igual a K por X. Ya que se ve que si estamos en magnitudes directamente proporcionales, Y partido por X es igual a K. Da siempre un valor constante. Entonces tenemos la regla 3, siempre directa. Que esta va a consistir en que, dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes que son directamente proporcionales, calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra magnitud. Aquí yo tengo que para una magnitud tenemos una cierta cantidad, para otra magnitud tenemos una cierta cantidad, ¿no? Entonces, como son directamente proporcionales, tenemos que, lo pondremos que en forma de fracción, ¿vale? A sub 1 partido a sub 2 es igual a C partido por X. Aquí estamos calculando la cantidad de una magnitud en función de las cantidades de la otra magnitud. Entonces, X aquí es igual a sub 2. Ahora ya despejamos X, como sabemos, ¿no? Para hallar X, que sería un extremo, se multiplican los medios y se divide por el otro extremo. Luego, A sub 2 por C partido A sub 1. Hay que expresarlo siempre, ¿vale? Hay que expresar siempre la proporción. Luego, aquí se pone cada magnitud con su cantidad, y la unidad de magnitud, la unidad de cantidad, mejor dicho, que estamos utilizando. Es decir, estamos trabajando de peras, estamos trabajando de euros, entonces hay que ponerlo siempre. Ahora lo veremos. Luego se expresa en forma de fracción y ya se despeja la X. La regla es directa, la aplicaremos cuando entre magnitudes se establecen estas relaciones, a más y a menos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, lo voy a hacer un ejemplo. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Pues bien, expresamos siempre si es directa o inversa. Y entonces, como veis aquí, he puesto que es directa. O sea, siempre tenemos que expresarlo, tenemos que poner si es directa o si es inversa. Pues bien, recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Es decir, si yo disminuyo el número de horas, también va a disminuir el número de kilómetros que va a recorrer. Entonces sería a menos. A menos es directa. ¿Ahora qué hago? Ahora lo expreso en forma de fracción. Normalmente pongo la primera fracción donde está la X. Pero bueno, aquí le he puesto la primera fracción, la otra magnitud. Luego, por convenio, normalmente creo que para leeros menos ponéis siempre como primera fracción donde está la incógnita. Y ahora se despeja. X aquí es igual a 240 por 2 por 103. ¿Lo veis? Y eso da 160 kilómetros. Magnitudes inversamente proporcionales. Pues bien, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda dividida, multiplicada por el mismo número. ¿Veis la diferencia? Al multiplicar queda dividida, al dividir queda multiplicada.
Entonces, aquí es, como veis, lo contrario. Si dos magnitudes m y m' son inversamente proporcionales, los valores tomados por la magnitud m y los inversos de los valores tomados por la magnitud m' van a formar dos series proporcionales. ¿Vale? O sea, como veis, para que sean series proporcionales, lo que hay que tomar son los valores de la magnitud m y los inversos de la m'. Entonces, mirad cómo estas son inversamente proporcionales. Estamos comparando la velocidad del tren con el tiempo. La velocidad del tren en kilómetros hora y el tiempo en horas. Entonces, si un tren va a 50 kilómetros por hora, pues resulta que tarda 18 horas en hacer el recorrido. Pero ahora, si duplicamos, si el tren duplica la velocidad, ¿qué va a pasar el tiempo? Se reduce a la mitad. Si triplica la velocidad, el tiempo se reduce a la tercera parte. Entonces son magnitudes inversamente proporcionales, porque aquí lo que hacemos es multiplicar una magnitud y en la otra lo que hacemos es dividirla. La multiplicamos por 2, pues dividimos entre 2. La multiplicamos por 3, la dividimos esta entre 3. Entonces, de forma general, yo tengo una magnitud m y otra magnitud m'. Entonces, para la magnitud m, cuando vale a, la m' vale a'. Cuando vale b, b'. Cuando vale c, la magnitud m' vale c', y así sucesivamente. Bueno, pues aquí lo que nos damos cuenta es que si multiplicamos 50 por 18, ¿no? Si lo veis, nos tiene que dar lo mismo que 100, nos da lo mismo que 100 por 9, que nos da lo mismo que 150 por 6, que da lo mismo que 200 por 4,5. Esto pasa en las inversamente proporcionales. Entonces, a multiplicar a por a', b por b', y c por c', y ya sucesivamente x por y, eso me da siempre una constante. Entonces, la relación de proporcional inversa entre dos valores correspondientes, cualesquiera x e y, se expresa mediante la ecuación que es x por y igual a k. Entonces, ahí despejando y es igual a k partido por x. Entonces, tenemos la regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes inversamente proporcionales, vamos a calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondientes a una cantidad dada de otra magnitud. Bien, pues aquí yo tengo las cantidades de dos magnitudes correspondientes, a sub 1 y a sub 2, c, y esta no sabemos x, y esta no sabemos x. Como son inversamente proporcionales, donde está la x, lo pongo como fracción igual, c partido por x. Pero, al ser inversamente proporcional a 1, 2 con respecto a la otra cantidad de magnitud, lo que se hace es se invierte la fracción. Ya no pongo a 1 partido a 2, lo pongo a 2 partido a 1. Y luego ya se despeja normal. X a que es igual a c por a1 partido a 2. Las relaciones inversas las aplicaremos cuando entre las magnitudes se establece estas relaciones que voy a explicar ahora. A más menos y a menos más. Vamos a verlo con un ejemplo. Un grifo que emana 18 litros de agua por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 litros por minuto? Pues bien, me planteo esta regla de 3 simple. Y pongo 18 litros por minuto, tarda 14 horas, ¿no? Si el grifo da 7 litros por minuto, tardará X horas. Entonces veo que si el caudal ha disminuyera, ¿qué le pasaría al tiempo? Aumentaría. Porque da menos litros por minuto, entonces tardará más tiempo en llenar ese depósito. Entonces es una regla de 3 inversa, porque es a menos más. A menos litros, ¿no?, por minuto, más tiempo de llenado. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora nos escribimos las relaciones en forma de fracción. Entonces pongo
El 14 partido X lo dejo igual. Y el otro, como es inversa, que he escrito aquí, acordaros que es inversa, que lo tengo que escribir siempre, que es inversa. Eso es porque es inversa, le doy la vuelta a la fracción. Lo podéis poner, como he dicho antes, primero 14 partido X igual a 7 partido 18. Pues le despejamos ya la X igual a 18 por 14 partido por 7 y da 36 horas. Bien, pues vamos a acabar y ahora continuaremos con lo siguiente.